vamos a dar paso a la siguiente mesa de recursos humanos e impacto social, el impacto de la tecnología en la salud y el bienestar del capital humano. Y nos van a acompañar Luisa Izquierdo, directora de recursos... Sentaros. Directora de Recursos Humanos de Microsoft Ibérica, que es quien va a hacer la ponencia técnica. Y en la mesa van a estar como moderador Javier Arellano, profesor de la Universidad de Navarra, y aquí Silvia Agulló, directora de Negocio Responsable y Reputación de DKV, Ana Valdivieso, directora de Recursos Humanos de España en GlaxoSmithKline, y Carmen Muñoz, directora corporativa de Personas y Organización de Repsol. Muchas gracias. Buenos días. Uy, sí, se me oye bien, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, dar las gracias a todos los organizadores por darnos la oportunidad de hacer una reflexión sobre un tema que llevo muy cerquita de mi corazón, que es tecnología y el impacto de la tecnología en el bienestar de los empleados. Y solamente deciros que a mí lo de ponencia técnica casi que se me queda un poco grande. Mi objetivo en realidad es compartir algunas reflexiones y algunos aprendizajes para poder dar luego pie a una conversación que será seguro muy interesante, acompañada de mis super colegas que tengo aquí al lado. Que la tecnología ha tenido un impacto en nuestras vidas, pues yo creo que a estas alturas de la película es un tema totalmente innegable. La tecnología impacta en todo, ha impactado en nuestra vida, impacta en la forma en la que nos comunicamos, en la forma en la que aprendemos, que nos divertimos, que establecemos relaciones sociales y obviamente el mundo del trabajo pues no puede estar fuera de este impacto. También comentaros que, lógicamente, y como no podía ser de otra manera, mi aproximación a nivel personal, pero también desde Microsoft, es ver la tecnología siempre como un habilitador. La tecnología tiene que ser una herramienta puesta al servicio de las personas y las organizaciones para conseguir más. Y como todas las herramientas, no tienen necesariamente alrededor de ellas adjetivos. Las herramientas se pueden utilizar bien, mal y regular. Y estas son algunas de las reflexiones que yo quería traeros. Es verdad que en estos 2 años de pandemia hemos visto una evolución muy fuerte de toda la transformación digital. De hecho, en Microsoft hicimos un pequeño estudio que nos llevó a entender que en los primeros 2 meses de pandemia avanzamos 2 años en transformación digital. Una transformación digital que lo que nos ayuda es a dinamizar la economía, a favorecer la competitividad, pero que también nos presenta algunos retos y me gustaría daros una visión equilibrada de lo que esto supone. Voy a aterrizarlo en las nuevas formas de trabajar, en lo que estamos viendo a día de hoy, que es este famoso modelo híbrido que ha llegado para quedarse y donde vemos que ambos mundos van a coexistir. El mundo de lo virtual, de lo digital, donde vamos a tener empleados trabajando en remoto incluso hasta un 100% del tiempo, dependiendo de sus circunstancias, con otros empleados que seguirán yendo a trabajar a un espacio físico probablemente también un 100% del tiempo, y donde tendremos un modelo en el que, en función de la flexibilidad que cada compañía decida darse, coexistirán ambos mundos. ¿Qué retos nos presenta esto? Pues yo os voy a hablar de 3 para luego ir abriendo conversación. El primero, y yo creo que lo hemos reconocido un poco todos, es a veces esa sensación que hemos tenido, particularmente en los momentos más duros en los que el trabajo en remoto era el 100% de nuestro tiempo, de aislamiento, de soledad. Incluso yo sé que no es muy académico, pero esa sensación de día de la marmota, donde parecía que todo se repetía una y otra vez. Incluso en ocasiones se plantea ahora el tema de sentimiento de pertenencia. Bueno, este es un fenómeno que hemos visto, que tenemos que reconocer, que creemos que en gran medida se ha visto influido por las circunstancias que acompañaban a la pandemia, pero es cierto que tenemos que reconocer que ese formato digital puede generar este tipo de dinámicas, este tipo de cansancio digital. ¿Qué es lo que proponemos como formas de compensar este reto? Bueno, pues
nosotros somos grandes defensores del modelo híbrido. En la medida de lo posible, lo ideal es combinar esa parte digital con otra parte presencial, sin lugar a dudas. Es importante también, cuando entramos en esa dinámica de Día de la Marmota, reflexionar sobre el propósito de nuestro trabajo, salir del modo tarea y pensar en qué es lo que trasciende, por qué trabajamos, qué es lo interesante de lo que hacemos. Pero también utilizar la tecnología en un contexto de conexión social. Es verdad que hemos estado todos hartos de la pantalla, pero sin la pantalla no hubiéramos podido celebrar cumpleaños en una época en la que cada uno de nosotros estábamos en nuestra casa o ver a las familias. Tenemos que pensar en cómo darle a esa conexión digital una dimensión mucho más social. El segundo reto tiene que ver con el sentimiento de pérdida de influencia que pueden experimentar aquellos empleados que trabajan fundamentalmente en remoto. Y ahí es donde tenemos que retarnos como compañías para igualar la experiencia de empleado entre los que están físicamente en la oficina y los que están en un contexto más digital. Y hay fórmulas de hacerlo, pero es importante entender que eso nos va a llevar a tener unas dinámicas distintas de conexión, unas dinámicas mucho más proactivas por parte del empleado que está trabajando en remoto y unas dinámicas distintas a la hora de asegurarnos que esos empleados en remoto siempre tienen el mismo acceso a la información y a los temas relevantes que están sucediendo en la compañía. De nuevo, el reto es igualar la experiencia entre el que está físicamente y el que está en remoto. Y el tercer reto es esa aparente imposibilidad de aprender o de recibir feedback para aquel que está en remoto. La realidad nos dice que la tecnología y todas las capacidades de inteligencia artificial aplicadas al aprendizaje hacen que ese aprendizaje o que esa experiencia pueda estar mucho más personalizada y nos puede además ayudar mucho la tecnología con el tema de cómo consumimos datos y lo que aprendemos alrededor de eso. Así que para los empleados que van a remoto no debemos de tener miedo en de alguna manera tratar de romper alguno de esos prejuicios, ¿no? Como estoy en remoto, me voy a perder toda esta parte. Para equilibrar un poco alguno de estos retos, ¿qué oportunidades vemos claramente en este formato híbrido digital? Pues la primera es la capacidad de adaptarnos a las preferencias de nuestros empleados. Y con esto, ¿a qué me refiero? Y estamos en un contexto universitario y aquí me voy a una cosa que hemos experimentado todos. Los que hemos sido estudiantes, hay estudiantes de mañana y hay estudiantes de noche. Yo era de las que madrugaba y a mí era cuando más me cundía, pero por aquel entonces mi novio, que ahora es mi marido, era de los de noche y no entendía cómo yo me podía levantar a las 5 de la mañana a estudiar, pero es que a mí a esa hora era cuando me entraban las materias. Bueno, pues esto es parecido en el mundo laboral. Todos sabemos que tenemos una zona en la que somos mucho más productivos. En la medida en que somos capaces de personalizar esas experiencias, podemos tener un impacto claro en productividad. Pero además nos permite adaptarnos a los momentos vitales de nuestros empleados. Hay empleados en los que por su momento vital lo que quieren es estar más tiempo en la oficina. Nos pasa mucho con los millennials, que de alguna manera han encontrado en la oficina esa forma de conectar, de hacer relación. Otros empleados que en un momento de su vida lo que necesitan es trabajar más tiempo en remoto para poder integrar mejor su vida. Para nosotros, la capacidad que nos da la tecnología de personalizar la experiencia de empleado nos revierte no solamente en un incremento de productividad, sino además en un sentimiento mucho mayor de engagement, de satisfacción, de motivación de empleado y se convierte en un elemento de retención clave. La segunda oportunidad tiene que ver con el contenido de los puestos. Todo lo que sea susceptible de ser automatizado se automatizará. Las tareas más repetitivas, las tareas de alguna forma también más tediosas podrán digitalizarse. Y eso nosotros lo vemos como una grandísima ventaja, porque eso lo que hará es que los contenidos de los puestos sean mucho más ricos, más creativos, más innovadores. De alguna manera es otra forma de generar productividad. Le dejamos a la máquina aquellas tareas menos interesantes, más repetitivas y donde además, cuando están bien automatizadas, no habrá margen de error, podremos aprender del dato y dejamos que nuestras personas se dediquen a lo que las personas sabemos hacer mejor, que es generar empatía, crear, innovar, estar con el la
La tercera gran oportunidad, que a la vez es un reto, y sé que por ahí habrá alguna pregunta, es la tecnología nos puede ayudar a generar entornos mucho más inclusivos. Y ahí es donde, de alguna forma, tenemos un reto a las tecnológicas que tiene que ver con cómo democratizamos el acceso a la tecnología y cómo generamos una tecnología mucho más cercana a las personas, mucho más sencilla de utilizar, para que la tecnología no se convierta en una barrera. Ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo en diseño de tecnología para que sea cada vez más sencilla de utilizar. Al final, la tecnología es algo transversal que toca absolutamente todos los sectores y el objetivo es que sea como la electricidad, que tú no la ves, pero sabes que está y lo que tienes son todos los beneficios que te da, oye, darle al botón y tener luz siempre que lo necesitas. Al final, la tecnología nos plantea retos y oportunidades en el bienestar de nuestros empleados y, obviamente, como organizaciones tenemos una responsabilidad para darles respuesta. Pero también quería aquí apelar a la responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Este es un mundo muy cambiante y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad a la hora de aprender de los cambios, de gestionarlos. Tenemos una responsabilidad de proteger nuestra salud física y también mental, estableciendo límites y tomando perspectiva en determinados momentos que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando y no poner todo en manos de la compañía. Y al final, cuando sea necesario, pues pedir ayuda, que también es muy sano. Estas son mis reflexiones con las que quería arrancar la mesa y abrir una conversación que seguro que va a ser muy interesante. Muchísimas gracias, Luisa. Buenos días a todos. Soy Javier, como han dicho antes, profesor y director del Máster en Recursos Humanos de la universidad. Y estoy encantado, como decía Alberto, de ser la cuota masculina en esta mesa, ¿no? Y me temo que voy a ser también un poco el abogado del diablo y os voy a someter un poco a presión. Vamos a estructurar, ellas ya lo saben, los demás no, vamos a estructurar un poco la sesión en 3 bloques. Primero me gustaría hablar de bienestar y estrategia de recursos humanos y luego, siguiendo un poco el esquema de Luisa, vamos a hablar, digamos, de las cosas, gracias Pepón, de las cosas buenas, de las buenas noticias y de las malas noticias de la tecnología, porque Luisa lo vende todo muy bien y todo parece maravilloso, pero vamos a meternos un poco a fondo en esto. Alberto al principio ha explicado el estudio que se ha hecho y qué era lo más importante ahora mismo, cuáles son los ítems más importantes del mundo de la sostenibilidad. Y ha dicho que la mesa en la que estamos, es lo más importante ahora mismo. Yo he hecho una labor un poco de irme hacia atrás, porque DIRSE, como bien sabe Alberto, publica un observatorio y lo viene haciendo hace tiempo. Y yo me he ido al último observatorio antes de la pandemia de DIRSE, y ponía los 7 ítems que eran más relevantes. Y os voy a leer los 4 primeros. Gestión del entorno legal y regulatorio, ciberseguridad y privacidad de los datos, calidad y seguridad del producto, mitigación del cambio climático. Y ahora os voy a leer el barómetro justo después de la pandemia, cuando estoy el primero que se hace después de la pandemia. Los 4 ítems más importantes son salud y seguridad de los empleados, salud y seguridad de los clientes, bienestar, salud mental y psicológica del empleado y ética empresarial. Ninguno de los 4 ítems que estaban en el primer observatorio antes de la pandemia están siquiera entre los 7 de después. Claro, lo cual me lleva a una pregunta. Porque es verdad que el tema del bienestar y la seguridad y la salud del empleado es bueno, porque está el absentismo, está menos motivado, puede ser menos productivo. Es bueno cuidar al empleado para no tener problemas. Pero Guillermo, cuando ha presentado la mesa, ha utilizado palabras gruesas. Ha dicho que la sostenibilidad es un pilar estratégico. Y Isabel acaba de hablar de cultura, que tiene que ser una cosa transversal. Y mi pregunta a todas vosotras, quiero hacer una ronda primera con todas vosotras, es: ¿esto el empleado de verdad lo ve así? En el Employee Value Proposition que hablamos del empleado, ese valor, ¿el empleado realmente lo percibe así? ¿Que la sostenibilidad para él
su bienestar es algo que la gente va a elegir una empresa realmente, no porque se puede progresar profesionalmente, no porque tengo un gran avance intelectual, profesional, etcétera, sino porque resulta que tengo más bienestar. ¿Esto nos lo creemos? Hacemos un poco de derecha a izquierda, por favor. Luisa. Yo creo que es un elemento clave. ¿Es el único? Pues probablemente no, pero también tengo una cosa clarísima y es que si ese falla, se te caen todos los demás. Si tú das excelentes oportunidades de carrera, capacidad de aprender, de trabajar en un proyecto importantísimo, pero no cuidas de tu gente, la capacidad de retenerlos va a ser, yo creo que cortita. Sí, Luisa, se me oye así. La verdad es que hablar hoy de bienestar es... Con todo lo que está pasando, venía justo ahora de una reunión del comité de crisis. Tenemos 400 empleados en Ucrania y realmente el bienestar cobra un sentido totalmente diferente, ¿no? Para nosotros, que somos una compañía farmacéutica que cuidamos de la salud, el propósito de nuestra compañía y el bienestar del empleado son dos pilares básicos que sin duda sabemos que son uno de los pilares para atraer el talento a la organización. Y hoy cobra más sentido que nunca, ¿no? Nosotros, la organización se ha volcado en que estos 400 empleados y sus familias tengan un sitio para estar fuera de Ucrania. Estamos sacando a la mayor parte de personas que podemos y a sus familias y colaborando de manera significativa. Entonces, el propósito junto con el bienestar creo que no lo podemos separar y que son absolutamente básicos. Y un día como hoy, pues, ¿qué podemos decir, no? Carmen. Bueno, yo creo que dentro de lo que es la estrategia de cualquier compañía, de cualquier organización, la gestión motivadora de la plantilla es absolutamente fundamental. Antes lo decíamos, es que las personas son las que mueven las organizaciones. Para tener una plantilla motivada, comprometida, productiva, eficiente, tienes que tener unos empleados que se sienten bien, que se sienten a gusto. Pero yo diría que desde una perspectiva pues, muy global. Sentirse bien y sentirse a gusto yo creo que ya no es la percepción esta más antigua de la salud versus la enfermedad. Es una perspectiva más global de cómo apoyo a mi empleado para que se sienta bien en el entorno laboral, cómo le ayudo también en su entorno doméstico, en su entorno particular, para que realmente tenga esa capacidad de dar lo mejor de sí mismo y más vale que lo metamos en la oferta de valor al empleado. Otra cosa es que, teniéndolo muchas veces muy bien incorporado dentro de nuestra oferta de valor, no somos muchas veces capaces de venderlo lo suficientemente bien como para que el empleado entienda que realmente tenemos una oferta muy potente, muy global, en la que realmente recursos humanos y la empresa generan ese contexto, dan esas herramientas, pero es el empleado también el que se tiene que preocupar de su propio bienestar y con la ayuda de nuestros managers y nuestros líderes, que tienen mucho que decir en esto. Buenos días. ¿Se me oye? Sí. Sí. Pues mira, a mí me gustaría citar uno de los indicadores que nuestro consejero delegado le da más importancia es la implicación del empleado. Y la implicación del empleado pasa por tener un proyecto que claramente esté vinculado a un propósito. Ahora hablamos mucho de integrar el propósito en la estrategia. En DKV llevamos más de 20 años con el tema de responsabilidad empresarial y en todas las encuestas, los datos que tenemos, es uno de los motivos de orgullo de los empleados, todo el tema de la sostenibilidad, y lo vinculamos completamente, como no podía ser de otra manera, a la salud. Si somos una empresa de seguros de salud, aunque también tenemos otro tipo de seguros, vida, hogar, decesos, pero lo más importante es salud, nuestro propósito tiene que ver con salud, que es juntos actuamos por una manera más saludable, y está metido en la estrategia, todos los proyectos están alrededor de esto, entonces cómo no cuidar de la salud del empleado, cómo no cuidar también el impacto en tecnología, todas estas nuevas formas de trabajar. Tenemos datos pues, que claramente nos confirman qué es lo que esperan los empleados y también como elemento de retención de talento y atracción de talento. Los que conocen todo el compromiso de DKV, cuando llegan y quieren conocer la empresa, es lo que más valoran. O sea, en el momento de las entrevistas de trabajo, esto ahora es algo que no vale solamente decirlo con una frase que quede bien. Hay que tener los datos, demostrarlo y realmente pues, creo que esto ya no hay duda, ¿no? Que esto ya es la realidad en la que nos encontramos ahora.
Vamos de la filosofía o de las grandes ideas a cosas un poquito más concretas. Has mencionado el tema de que en tu empresa se valora especialmente ese indicador. De indicadores quiero hablar con Ana. Decía Peter Drucker que lo que no se gestiona, lo que no se mide no se gestiona, ¿verdad? Y si algo es sostenibilidad, la palabra que se menciona muy habitualmente es transparencia, ¿no? Veo en el público a Juan Guerrero, de Willis Towers Watson. El otro día comentaba con él precisamente los problemas que hay ahora para llevar el tema de la sostenibilidad a la remuneración de los directivos y cómo los indicadores de sostenibilidad tienen que estar ligados a la retribución de los directivos y todo el esfuerzo que hay que hacer en ese sentido, ¿no? Hablemos de indicadores. Hay muchas dimensiones en el bienestar físico, bienestar económico, bienestar emocional, sentirse acogido, etcétera. ¿Cómo medís? ¿Cuáles son vuestros indicadores de referencia para medir el bienestar, salud de los empleados? ¿Qué estáis utilizando? No, tenemos varios. El primero es la encuesta de clima, que realizamos cada 6 meses y realmente nos da una buena indicación de cuál es la salud general de la organización y cómo perciben nuestros empleados que estamos cuidando de su bienestar en todos los sentidos, mental, físico. O sea, ya no solo proteger de posibles accidentes, sino ir mucho más allá, ¿no? Como prevenir e incluso anticipar posibles futuras enfermedades. Se ha comentado mucho esta mañana el papel clave que tiene el manager en el bienestar del empleado. Yo creo que no cabe ninguna duda y nosotros tenemos una herramienta que le llamamos el 180, que lo que busca es entender cada manager cómo está cuidando de la salud de sus empleados y se le retribuye por ello. O sea, una parte del variable tiene que ver con cómo cada equipo valora al manager por cómo está realmente cuidando de su bienestar en todos los sentidos. Pasa porque crea un clima integrador, porque se preocupa del desarrollo de los empleados, porque crea un entorno saludable, etcétera, etcétera. Luego, lógicamente, sabemos que una empresa igualitaria es mucho más saludable. Pues, por supuesto, que tenemos los indicadores de igualdad y todo ello nos ayuda a ir avanzando. Y luego, ya más concretamente, en temas de salud, tenemos una herramienta voluntaria para todos los empleados donde podemos volcar datos de salud y a través del departamento médico nos ayuda pues, a anticipar posibles problemas de salud y a identificar áreas que como compañía podemos trabajar, ¿no? Pues últimamente sabemos que la salud mental es un área en la que nos tenemos que enfocar porque distintos indicadores de herramientas que tenemos nos lo están indicando. En algún momento han podido ser temas de obesidad o otros temas que abordamos en base a los indicadores que vamos teniendo. Fundamental medir. Muchas gracias. Carmen, me contaba un amigo que el director de operaciones de una importante empresa de este país decía que había una palabra en español que estaba especialmente bien construida, que era la palabra contratista, porque la palabra contratista se define en sí misma por su construcción, ¿no? El contratista, decía él, es el que contra ti está, ¿no? Sostenibilidad es absolutamente contrario a esta forma de verlo, ¿no? Hemos hablado de la sostenibilidad ambiental antes, hemos hablado del alcance, el perímetro del valor. Las cosas no se circunscriben solo a intramuros de la empresa, no solo es un problema mío, sino que es un problema también con mis proveedores, con mis clientes. Toda la huella de carbono no es solo mío. En el tema de seguridad también está ocurriendo lo mismo. Nuestra seguridad tiene que ser más cooperativa de lo que era antes. ¿Está siendo más cooperativa con los diferentes agentes que interactuamos en la empresa? Sin lugar a dudas, Javier, me has dejado pasmada con esto de los contratistas, porque la verdad es que es una perspectiva un poco particular. Sin lugar a dudas, la seguridad ha cobrado pues, una relevancia fundamental y el respeto a los entornos en los que nos movemos. Lo que pasa es que para una empresa como la nuestra,
esta condición de seguridad, de respeto al medio ambiente, de respeto a las comunidades en las que operamos, es que es un básico. Nosotros no podríamos haber seguido trabajando durante tantos años si no tuviéramos como una condición absolutamente básica de operación ese respeto máximo a la seguridad en nuestras operaciones, ese respeto máximo a la huella que dejamos en los entornos en los que nos movemos. Y para eso, lógicamente, tiene que exceder de lo que es el entorno interno de los empleados de una empresa. Es que no puedes trabajar solo. Tu ecosistema es infinitamente más amplio y tienes un ecosistema en el que tener perfectamente alineados a proveedores, a contratistas, a colaboradores en sentido amplio, porque nosotros trabajamos muchísimo con cadena de distribución, no solamente contratistas y proveedores, pues es fundamental, porque si no, no conseguiremos precisamente nuestro objetivo de tener una operación absolutamente segura y respetuosa con el medio ambiente. En este sentido, nosotros desde hace muchos años tenemos un plan global de sostenibilidad que compartimos con nuestros proveedores, con nuestros contratistas y que se manifiesta pues, en determinados aspectos muy concretos. Lo primero, nuestro entorno externo firma y acepta con nosotros un código específico, que tenemos un código de ética y conducta específico para proveedores y contratistas. Y lo tienen que aceptar y firmar cuando vienen a trabajar con nosotros. Y eso es un primer básico que además luego seguimos, medimos y controlamos para que se produzca. Este código de ética y conducta pues, va desde medidas de control de temas anticorrupción, de temas que tienen que ver, por supuesto, con la propiedad intelectual, con el respeto al medio ambiente, pero también que tiene mucho que ver con respeto en el ámbito de los derechos humanos. Al contratista, al proveedor, le exigimos también una política muy concreta de respeto en el trabajo, de respeto en las formas en las que contrata, de diversidad en su ámbito de actuación, de respeto máximo pues, a principios básicos que para nosotros son evidentes, como es la negociación colectiva, el derecho a un salario justo, el control incluso de toda la cadena de trabajo, mucho más del proveedor directo. Pues fijaos que nosotros cuando nos planteamos un caso concreto, nuestros EPIs, nuestros uniformes en toda nuestra plantilla, aseguramos muy bien que todo aquello que compramos y que facilitamos a nuestros empleados y a nuestros distribuidores se asegura la calidad de producción, no solamente al que lo compramos directamente, sino a todos los proveedores que hay detrás en esa cadena. Por lo pronto, primer punto, control absoluto en este ámbito de exigencia al proveedor. Segundo ámbito, tiene mucho que ver también con aspectos divulgativos y de comunicación y de información a nuestra cadena de valor. Nosotros tenemos en nuestra web un entorno de gestión sostenible de nuestra cadena de suministro, se llama así, gestión sostenible de nuestra cadena de suministro, en el que compartimos pues, con nuestro entorno externo todo lo que tiene que ver también con nuestros compromisos particulares, con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hay un foro en el que se generan pues, conversaciones muy interesantes con nuestro entorno externo en todo lo que tiene que ver con esta gestión sostenible de nuestra cadena de suministro. Trabajamos luego mucho en información, pero también en formación. A nuestros proveedores, a nuestros distribuidores, les facilitamos formación en gestión de personas, formación laboral, formación en compliance y desde hace ya muchos años formación muy específica en seguridad, que además la recuperamos y la actualizamos pues, anualmente. Estamos también en un proceso pues, de evolución de todo lo que es nuestra oferta de valor a clientes y en esa evolución, lógicamente, tenemos que trabajar mucho en ir adecuando nuestros procesos tradicionales con unos procesos de gestión del cambio que los tenemos interiorizados cada vez que incorporamos pues, un producto nuevo, una forma de trabajar nueva, para que en esa gestión del cambio nos aseguremos que nuestros estándares de seguridad siguen estando pues, en lo más exigente de lo que planteamos. Y decías desde una perspectiva de cliente, yo creo que al final una empresa como la nuestra, que ha pasado de ser una empresa muy de oil and gas a ser una empresa multienergética, con unos compromisos muy claros de descarbonización, al final tienes que acompañar a tu cliente en esa transición energética y en esa ruta de descarbonización. Y los tenemos que acompañar con realidades muy particulares, pero también muy tangibles y muy reales. Hablamos de carburantes y nosotros tenemos ya toda una gama de carburantes pues, mucho más respetuosos con el medio ambiente, en el que ya hemos incorporado biocarburantes pues, de generación más avanzada para nuestros clientes que optan por seguir con carburantes y combustibles más tradicionales. Pero nosotros ya tenemos una oferta multienergética mucho más amplia. Somos suministradores también en el mundo eléctrico. Nuestra oferta eléctrica también tiene que ver con una oferta pues, sostenible en la que el cliente puede optar por comprar energía renovable. Y además lo completamos también pues, con nuestra oferta de generación distribuida de Solmatch y de Solify.
Ya hemos generado plataformas de interacción con clientes en las que, por ejemplo, como en Wilet, la que tenemos para contactar a nuestro cliente de movilidad con nuestras estaciones de servicio, en Wilet nuestro cliente ya tiene la opción de compensar su huella de carbono comprando dentro de la propia aplicación los derechos de emisiones correspondientes a aquello que ha consumido pues, cuando llegan a su tanque en una estación de servicio. Y, por supuesto, pues lo que tiene que ver también con seguridad en las instalaciones de clientes, que lo llevamos desarrollando desde hace muchos años. Yo os diría que en la estación de servicio, también en la propia instalación del cliente, pero que va mucho más allá de ello y lo estamos desarrollando también pues, en la forma de un consumo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Muy bien, muchas gracias. Digamos que eso sería la amplitud, Silvia, la amplitud, lo que Carmen ha hablado, en horizontal. Me gustaría hablar un poquito de la vertical. Eso de apoyar estilos de vida saludables o promover estilos de vida saludables en nuestros empleados, dentro de nuestra casa, ¿no? Hemos llenado las empresas de papeleras de colores, que está muy bien, hemos puesto gimnasios, hemos hecho mindfulness, hemos creado alertas de correo electrónico cuando abres el correo electrónico fuera de horario de trabajo. Nos acaban de hablar de los retos de movilidad en Decathlon. Nos habló también José Ángel del voluntariado. En la universidad también tenemos un Tantaca que se llama Gota a Gota, que es un banco de tiempo de voluntariado. Hay muchas iniciativas, pero a veces tenemos la sensación de que a uno le tiene que dar un poco de miedo el llevar un bocadillo de chistorra a la empresa porque va en contra de la cultura de salud. ¿Dónde está el límite, Silvia? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Pues en DKV además nos declaramos activistas de la salud. Es decir, que esto es un continuo y no solamente con los empleados, sino con todos los grupos de interés. La estrategia de la compañía, como os decía antes, el propósito de juntos pues actuamos por una humanidad más saludable, lo que hacemos es pues, potenciar al máximo esto. Y es un tema también de coherencia con la estrategia de la compañía. Si queremos ser la mejor opción de salud para acompañar a nuestros clientes, tenemos que empezar por nuestros empleados. Así que pues todas las acciones que comentabas, puedo sumarle las clases de yoga, formaciones en primeros auxilios, en fin, todo lo que se os pueda ocurrir que hacemos varias empresas, webinars, programas para dejar de fumar, un servicio de fisio, lo que sea. Entonces, yo creo que la clave aquí para el señor del bocadillo de chorizo es que Chistorra. de chistorra, perdón, es que todo esto sea opcional y que pueda escoger. Y si no le gusta la meditación, pues igual le gusta el curso de primeros auxilios. Y se respeta siempre la voluntad de cada uno y no hemos llegado a detectar que haya una molestia alrededor de esto y tenemos los canales y las encuestas para hacerlo. Y de hecho al contrario, y específicamente durante la pandemia lo que hemos visto es mucho agradecimiento por parte de los empleados de las acciones que hemos puesto en marcha. También desde la perspectiva, y lo hablabais antes, importantísimo de la salud mental y el bienestar emocional. Hicimos pues varias formaciones a los directivos, a los responsables de equipos en cómo saber liderar a equipos en remoto, en trabajar esa cercanía, en hacer llamadas personalizadas o Zooms informales, es decir, cómo compensar toda esta situación de aislamiento para que realmente se sintieran acompañados en esta parte de salud más emocional. Y se habilitó un teléfono, bueno, sigue ya habilitado, 24 horas, gratuita, atención psicológica. Me pasaron el otro día, pues es completamente confidencial, pero sí que ves los temas y el uso que se ha hecho el teléfono, y hemos podido acompañar a empleados pues, que tenían miedo de salir de las casas o que tenían un problema de estrés con todo el tema de la desconexión, que imagino que lo haremos luego porque también ha sido un tema importante. Y en fin, como muy agradecidos. Yo creo que la clave está, aparte de que sea opcional, en que también sea que motivemos, que sean como divertido, que lo incentivemos, ¿no? Por ejemplo, nos preocupaba mucho la parte de salud emocional y se puede hacer muy sencillo. Montamos una encuesta de 3 preguntas a nuestros empleados que definieran qué emociones son las que estaban sintiendo, y a partir de aquí se hacía un panel de colores. De manera que si estaban más estresados, agobiados y con miedo, pues eran colores más oscuros, rojos, y se hacía ese panel. Y si era más optimista, pues color más clarito, más verde. Y esa misma foto la repetimos luego al cabo de unos meses. Compartimos la foto con los empleados
y generamos debates, webinars con Víctor Coopers, hicimos varias acciones desde la unidad que tenemos de bienestar emocional en la compañía para acompañarles. Entonces, sí que nos consta que es un elemento que no se percibe como invasivo, sino que lo agradecen mucho y creemos que es la línea. Y además, es también, es que nuestro caso es especial, ¿no? Como empresa de salud. Tenemos la aplicación Quiero cuidarme más y allí cada uno puede hacer un cuestionario de salud y te pone una nota, le llamamos el índice de vida saludable, a partir de qué tal duermes, qué es lo que comes, si haces mucho deporte, exposición a la naturaleza, tema de estrés, y de ahí sacan retos y sacan diferentes actividades que puedas hacer. Con lo cual, bueno, es voluntario, lo pones así atractivo y cada uno, pues evidentemente es libre mientras no se crucen determinadas fronteras de imposición, todo lo que sea promover estilos. Cada uno encontrará aquel que le atraiga más. Y a uno no le gustará el deporte, pero igual sí que le gustará otra cosa. Y yo creo que con esa estrategia, al menos los resultados que estamos obteniendo pues son muy positivos. Y especialmente diría que donde hay que seguir desarrollando mucho en las empresas es esta parte de salud mental y de bienestar emocional. Hablaremos luego de la salud mental porque es un tema, sin duda, muy importante. Pero vamos a movernos al bloque de la tecnología como habilitador de oportunidades para la mejora del bienestar de los empleados. Luisa Ana nos lo ha venido muy bien. Claro, era de esperar, Microsoft, tecnología. Claro, ha dicho aquello de... Ahora, que soy de recursos humanos, que no soy vendedora. Pero se puede llegar a los recursos humanos desde muchos sitios. Antes un financiero, luego hablaré. Entonces, decías antes que hemos avanzado en 2 meses lo que no habíamos avanzado en 2 años, ¿no? ¿Cómo mejora la digitalización, esa digitalización en la que hemos avanzado tanto, esa tecnología, cómo mejora el bienestar de los empleados, Ana? Pues es que me sumo a lo que comentaba Luisa, ¿no? Realmente nos ha permitido adaptarnos a las necesidades de cada empleado en cada momento. Y es verdad que cada uno tenemos unas preferencias. Hay gente que prefiere trabajar en la oficina y tenemos el espacio para las personas que quieran trabajar el 100% en oficina. Hay personas que el trabajo lo permite y prefieren trabajar 100% en remoto. Y por el tipo de puesto que tienen, porque que estén en remoto no supone un incordio para personas que trabajan en sus equipos, que eso es importante, ¿no? No es solo la preferencia de la persona, sino el impacto que el trabajo de esa persona tiene en otros, ¿no? Entonces, nosotros sí que hacemos un análisis muy exhaustivo de cada posición del equipo y buscamos el mejor equilibrio entre las preferencias de las personas, las necesidades de la organización y del equipo en el que trabaja. Y llegamos a un acuerdo, que hay 1000 tipos de acuerdos diferentes, pues como personas hay en la organización, ¿no? Quitando, por supuesto, las fábricas y quitando las personas que son visitadores médicos, que bueno, pues tienen unas necesidades especiales, pero incluso hemos encontrado formas de flexibilizar el trabajo de colectivos que eran 100% presencial, como por ejemplo en el laboratorio. En el laboratorio hemos sido capaces de encontrar qué tareas tienen que ser presenciales y qué tareas pueden realizar en remoto, si quieren o no, porque hay muchas personas que las pueden realizar en remoto, pero prefieren ir a la oficina y es perfecto, ¿no? Y yo creo que eso también nos ha hecho reflexionar sobre el tipo de espacio que necesitamos, cómo asegurar que las personas que quieren ir a la oficina tienen el espacio adecuado, porque ahora mismo hay una gran corriente de, bueno, pues como vamos a tener menos personas, los espacios que dejamos en la oficina muchas veces no invitan a trabajar o no son lo suficientemente adecuados para que las personas que quieren trabajar en la oficina tengan los recursos necesarios, ¿no? Pues por una parte eso, flexibilidad, y por otra para nosotros ha supuesto nuevas oportunidades de desarrollo. Se han creado en la organización muchísimas posiciones que llamamos agnósticas en cuanto a localización, y eso ha hecho que personas que no tenían movilidad puedan optar a posiciones que estaban vetadas para ellos, porque tenían que irse a Londres o tenían que irse a Bélgica a desarrollarlas, y hoy por hoy las pueden realizar desde España, viajando puntualmente a estos países. Esto hemos visto que, sobre todo para mujeres, que teníamos en general menos movilidad, eso es un dato sin más,
pues se han abierto oportunidades que antes no tenían, y yo creo que eso es fantástico. En temas de aprendizaje, bueno, pues ¿qué os voy a contar, ¿no? El mundo que se nos ha abierto con la tecnología, de acceder a recursos formativos y de desarrollo, de poder tener mentores en cualquier lugar del mundo, coach, bueno, lo que sea, ¿no? Se ha abierto un mundo de posibilidades infinito. Y para mí, como española, otra de las grandes ventajas que se nos ha abierto y que percibo, y bueno, que es una realidad, es que estamos atrayendo muchísimo talento de fuera que quiere trabajar en España, que puede trabajar en remoto y que quiere trabajar en España. Yo creo que en este caso el Gobierno tiene una gran oportunidad si queremos hacer de España un foco de atracción y de personas que quieran trabajar desde aquí. En general son personas que vienen con muy buenos salarios, buenas condiciones, que van a tributar aquí. Creo que es una oportunidad espectacular que no podemos dejar pasar. Y mejora su bienestar seguro si vienen a vivir con nosotros. Sin duda, imagínate, entre trabajar en Bruselas y Málaga, porque nadie viene a Madrid, eso sí, ¿eh? Todos van a Málaga, Alicante, Valencia, algunos a Canarias, muchos a Mallorca, pero a Madrid, de momento, pocos. Carmen, claro, industrial, te toca el tema de los riesgos. Fíjate, tecnología y riesgos, pero sabes que provengo de un mundo, yo vengo del lado oscuro, vengo del mundo de la contabilidad, las finanzas, el control de gestión, soy un poco converso en ese sentido. Hay un concepto en contabilidad que es muy interesante, que es el principio de prudencia. El principio de prudencia viene a decir que las empresas tienen que reconocer los ingresos cuando se producen, pero los gastos los tienen que reconocer en el momento en que los conocen. O sea, no cuando se producen, sino cuando ya se conocen, ¿no? La pregunta es cuándo una empresa conoce un gasto o una pérdida, ¿no? Entonces, ha habido una gran evolución y una contestación muy diferente a la pregunta de cuándo conoce una empresa el gasto. Al principio era, pues, cuando tienes un cliente, un banco, por ejemplo, tiene un cliente que le tiene que devolver un préstamo y cuando vence el préstamo y no lo ha pagado es el momento de reconocer. Pero se avanzó un poquito más y dice, oye, no, tú tienes posibilidad de conocer que el cliente ya ha quebrado y con lo cual, aunque no haya llegado el vencimiento, tú realmente ya sabes que no vas a cobrar, por tanto, tienes que reconocer en ese momento. Una vuelta de tuerca más lleva a decir, no, tú tienes que estar continuamente revaluando tus activos y viendo cuál es la probabilidad de default, ¿no? Cómo de probable es que tú no vayas a cobrar. Entonces tienes que estimar, ver todos tus activos, examinarlos y ver la calidad que tienen y deteriorar esos activos o provisionar los que decíamos antes, ¿no? Y una vuelta más de tuerca todavía dice, no, porque tú no tienes que esperar a que tus activos se deterioren, porque tus activos se deterioran cuando hay unas condiciones determinadas en el mercado. Por tanto, tú tienes que explorar y conocer las circunstancias que hacen que tus activos se deterioren y cuando se dan esas circunstancias ya tienes que reconocer que tienes una pérdida. Y todavía más allá, el regulador financiero está pidiendo hoy en día a los bancos que hagan modelos, que utilicen el Big Data y hagan modelos para tratar de descubrir cuáles son las variables relevantes que pueden hacer que afecte. Cuento toda esta historia, Carmen, porque me parece que el tema de los riesgos laborales puede ir un poco en esa línea, ¿no? Que en principio las empresas nos preocupamos mucho de paliar los accidentes, luego de prevenir los riesgos de los riesgos que conocíamos, luego de predecir y tratar de ver cuáles son riesgos, y ahora tenemos que buscar qué variables pueden generar riesgos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la tecnología? Y sobre todo esa gestión de riesgos, vuelvo un poquito al anterior del alcance, ¿es colaborativa con la información que te dan de fuera? Pues efectivamente ha cambiado mucho la forma en que medimos riesgos y anticipamos riesgos. Nosotros, menos mal, somos los de recursos humanos, no deterioramos nuestros activos. Siempre trabajamos para que nuestros activos estén perfectamente en primera línea de revista. Pero es verdad que han cambiado mucho las cosas. Fíjate que nosotros la forma que teníamos tradicional, desde las perspectivas de gestión de personas, de medir pues, cómo estaban nuestros empleados, eran las tradicionales encuestas de cultura, encuestas de clima, que las lanzábamos como un proceso pues, bastante pesado, una vez al año, una vez cada 2 años, dependía de cada organización. Es verdad que son ciclos de consulta de empleados que son interesantes y los tenemos que seguir manteniendo, pero los complementamos con otras muchas formas de capturar y de seguir las perspectivas de bienestar, de salud, de forma de trabajar de nuestros empleados. Yo diría que hemos ido
a pulsos mucho más concretos en momentos mucho más especiales de empleados. Y puede ser un pulso que lancemos cuando hemos lanzado pues, una determinada campaña, que puede ser pues, orientada a temas de bienestar, para saber cómo perciben nuestros empleados eso que hemos lanzado, la efectividad de esa campaña, cómo han reaccionado, y recabar información. Puede venir también de momentos muy concretos en la vida del empleado en el que le lanzamos pues, una pequeña encuesta, cuestionario para saber cómo ha sido su experiencia pues, al incorporarse a nuestra empresa, al tener un momento vital importante, en una promoción, en una expatriación. Momentos muy concretos que nos permiten ir recabando información y haciendo precisamente esa gran base de datos en la que apalancarnos para luego tomar decisiones cada vez más anticipativas sobre la salud y el bienestar de nuestros empleados. Tiene que ver con modelos pues, cada vez más apoyados en la digitalización. Nosotros hemos desarrollado, ahora hace muy poquito, hemos lanzado un asistente virtual para nuestros empleados, y ese asistente virtual, que además tiene nombre, se llama Alex, para que sea muy internacional y no tiene que ver nada con otros que en el mercado, es nuestro Alex particular, que bueno, ayuda a nuestros empleados en un entorno totalmente virtual y va recabando también información de cómo ha sido su interacción con el empleado en cada momento. Esto al final te va generando todo un entorno de datos que tiene sus oportunidades, pero también tiene sus riesgos. Y fíjate que desde una perspectiva de gestión de la salud del empleado, de la salud física, de la salud emocional del empleado, tenemos mucha información. Pero cómo utilizar esta información también tiene sus riesgos cuando se trata de materia de personas. Ahí tenemos que tener pues, un equilibrio muy delicado entre lo que es la protección de datos personales de los empleados, en los que podría ser muy invasivo utilizar información médica que tenemos, y tenemos mucha, para anticipar posibles campañas o posibles recomendaciones, con lo cual lo que nosotros hacemos es utilizar esos datos agrupados de una perspectiva estadística y datos de evolución, para irnos anticipando pues, a temas que vamos viendo. Y, por ejemplo, ahora, escenario post-pandemia, pues estamos muy ocupados en analizar tendencias en las perspectivas más emocionales y más de riesgos psicosociales que tenemos en nuestros empleados, para anticipar campañas de prevención de ese tipo de situaciones. Fíjate que hay una cosa de la que se habla poco, pero yo creo que ahora tenemos una forma mucho más eficiente de trabajar, y es ver cómo interactúan nuestros empleados en su entorno laboral, para ayudarles a ser más productivos, más efectivos, y ayudar también a esa desconexión digital que nos preocupa. Y tenemos herramientas, y aquí tenemos a Microsoft, por ejemplo, que nos está ayudando muchísimo con herramientas de seguimiento de cómo actúan nuestros empleados, para recomendar dentro de este entorno de nuevas formas de trabajo, formas de interactuar más efectivas que permitan mucha más efectividad en los momentos de concentración, en los momentos de interacción entre empleados. Y esos momentos tienen que ser presenciales, tienen que ser híbridos, tienen que ser en una reunión, tienen que ser en cómo compartir documentos. Eso te ayuda mucho a tener una forma de trabajar más eficiente, que acaba siendo más productiva, que acaba teniendo un reflejo en la motivación de la gente y, por tanto, en el bienestar. Con lo cual, la tecnología nos ayuda, pero nos ayuda también con cierta precaución en ese uso masivo de datos, que tiene que ser muy respetuoso con la privacidad de la persona individual y de los equipos también. Silvia, personalización es una palabra que se ha escuchado bastante, y personalización tiene que ver, se me ocurre, con inclusión y accesibilidad. Se dice que el bienestar es pasar de la igualdad a la equidad. No es dar a todos lo mismo, sino dar a cada uno lo que necesita. ¿Cómo la tecnología, cómo esa posibilidad de personalización nos ayuda a mejorar en inclusión? Muchísimo. O sea, no sabría por dónde empezar. Es toda una revolución. O sea, ¿a qué áreas no va a afectar todo este nuevo mundo que se nos abre del Big Data, de la digitalización, de conseguir, en fin, yo quiero pensar que van a cambiar muchas cosas, y que el café para todos ya va a quedar un poco caducado, y que la tecnología pues, nos permite aceptar lo que es la gestión de la diversidad, la gestión de la complejidad, y que las excepciones no sean un problema, sino que sepamos manejar todo esto de una forma mucho más ágil de lo que hemos sido capaces hasta ahora. Si lo llevamos al ámbito de la salud del empleado, claro, siempre respetando la intimidad y
determinadas líneas rojas que hay que ir con mucho cuidado, pero en la medida que podemos conocer cómo le podemos ayudar, nos abre muchas posibilidades. Un plan de prevención lo podemos personalizar muchísimo porque no va a tener las mismas necesidades de prevención una persona joven que otra persona que ya está en otra edad, o según el género, o según la salud y determinadas patologías que pueda tener. Eso es un tema que realmente está ahora, digamos, empezando con mucha fuerza y nos permite ir realmente a dar soluciones que las van a valorar porque están más personalizadas. Otra forma de personalización sería todo lo que es la telemedicina. Entonces, según la patología, puedes hacer un tipo de telemedicina u otra. E incluso también el seguimiento remoto en pacientes. Y esto ahora es lo que a nivel de prevención se está trabajando mucho. Este modelo híbrido no se trata de si voy a ir presencial o lo hago online, ¿no? La visita con el médico, sino de cómo trabajar un sistema que sea híbrido y con qué nuevas tecnologías podemos ofrecer un buen seguimiento en la casa, ¿no? Con qué temas de medición. Y cuando estamos hablando de equidad, pues se puede llevar también a cuando estás evitando desplazamientos y puedes ofrecer determinadas soluciones en una ciudad, pero queda más lejos a alguien que está fuera o a alguien que le cuesta desplazarse, ahora el hecho de tener desde teleucis y telemedicina, realmente estamos en otro mundo, que estamos ahora empezando y que realmente pues, va a ayudar mucho en esta inclusión. Creo que estamos viendo solo el principio, que hay muchas cosas de inteligencia artificial, de tratamientos personalizados, ingeniería genética que van en esa vía y que irán aportando más soluciones, y por eso es tan grande el melón que en DKV lo que estamos haciendo es fomentar mucho la innovación social y hacerlo con entidades y emprendedores sociales. Y lo que hacemos es lanzar retos. Ahora justo el 10 de este mes lanzamos la segunda edición del DKV Impacta, y allí pues, les invitamos a que propongan soluciones, tanto entidades sociales como emprendedores sociales, que tengan que ver con cómo proteger la salud a los temas y los retos medioambientales que tenemos ahora mismo, y temas de prevención, y específicamente para colectivos vulnerables. Es decir, que nos vengan con propuestas de inclusión. Y muchas van a pasar por tecnología. Esto es el DKV Impacta, lo hacemos con el Impact Hub, pero también colaboramos desde hace años con Ship2B y realmente el vertical que tienen de salud y que apoyan a diferentes startups, la tecnología tiene un papel muy relevante y siempre enfocado a prevención, que es una de las prioridades desde el punto de vista de sostenibilidad de la compañía. Y por último, también tenemos el DKV InnoLab en el Barcelona Health Hub, que lo que hace es acompañar y trabajar con pilotos, haciendo pruebas pilotos y haciendo testeos. Hay un Living Lab allí con asociaciones de pacientes de forma muy colaborativa y ahí está súper presente esta necesidad de ser más inclusivos y tener en cuenta cómo esta personalización y esta tecnología nos está llevando a otra dimensión, y queda mucho por hacer, pero realmente creo que vamos a ver un salto en todos estos temas de inclusión gracias a la tecnología. Muy bien, nos quedan 5 minutos, pero no quiero dejar de hablar un poco de los problemas, aunque algunos ya han salido, por eso os pido mucha brevedad a todas. Ana, ¿qué estáis detectando con problemas de hiperconectividad, de falta de problemas de desconexión? Hoy tenemos que tomar decisiones casi prácticamente en cualquier momento del día, si trabajar o no. En el autobús puedes coger el móvil, tal. ¿Cómo el intrusismo del trabajo? ¿Qué estáis detectando en este sentido de salud mental, equilibrio? Bueno, en primer lugar, lo que se ha comentado, ¿no? La dificultad muchas veces de desconectar, aunque formalmente sí que tenemos el marco para asegurar que los empleados tenemos la desconexión que necesitamos, pues la realidad es un poco diferente, ¿no? Y esa hiperconectividad que tienes continuamente, el que el mail la gente asume que lo estás leyendo todo el rato y que no es offline, sino que es online, y si no lo respondes te mandan un WhatsApp y si no te llaman. O sea, al final lleva a problemas de concentración, lleva a que no encuentras rato para dedicarte a lo que realmente tienes que hacer. Vemos que hay un incremento de problemas mentales relacionados con estrés, relacionados con ansiedad. Lo que estamos haciendo es muchísima formación a la organización, primero para que cada uno, que es una responsabilidad individual, sepamos cuidarnos nosotros, sepamos establecer los límites y pongamos los límites. Nadie va a venir a ponérnoslos por nosotros, tenemos que ser nosotros, y a los managers también muchísima formación para también identificar cuando alguien en su equipo está en una situación
estrés, de ansiedad que tengamos que abordar. Pero lo primero es formar a todo el mundo para que sea capaz de poner los límites que hacen falta. Eso es fundamental. Enlazando con la formación, Carmen, Luisa nos hablaba de que la tecnología enriquece el puesto de trabajo porque automatiza. Pero, Carmen, ¿no hay también incertidumbre de que igual no solo automatiza, sino que me sustituye? No solo los white collars, los blue collars, hablamos de la inteligencia artificial. Sí, hay incertidumbre y ahí estamos. Es responsabilidad de nuestras organizaciones precisamente neutralizar esa incertidumbre porque hay espacio para todos. Y ahí también va mucho de formación y mucho de información. Mucho de formación porque lo que estamos es evolucionando la forma de trabajar. Automatizas, robotizas procesos más repetitivos y que aportan menos valor en cuanto a lo que es el trabajo de las personas. Y eso es sano para la organización. Esto no es el robot contra la persona. Esto es la automatización y la robotización a favor de un trabajo de mayor calidad y en la que percibes pues, que puedes darle al empleado muchísimo más desarrollo. Pero para eso hay que formar al empleado. Y hay que formar al empleado, hay que capacitarlo y hay que evolucionar la forma en que trabaja pues, más apalancado en las nuevas tecnologías para que dedique más tiempo a la creatividad, a la estrategia, al análisis de información, a la propuesta y menos a la tarea repetitiva. Yo creo que estamos triunfando razonablemente las organizaciones, aunque nos queda mucho recorrido, y algunos que llevamos ya pues, bastantes años en proyectos de digitalización y de automatización, no hemos reducido plantilla. Lo que hemos es evolucionado nuestra plantilla. Es verdad que con un proceso muy intensivo de formación para que sean capaces de trabajar de una forma distinta, mucho más en la mejora del proceso, en el producto para el cliente y menos en la tarea. Pero tenemos un reto ahí las organizaciones y tenemos que irlo trabajando con muchísima intensidad. Silvia, ¿y es un riesgo la tecnología para la igualdad de oportunidades? Todos tenemos en mente este señor jubilado que decía soy mayor pero no soy tonto, ¿no? Y que se ha pegado con el banco. Oye, ¿podemos dejar a alguien atrás? ¿Hay brecha generacional? ¿La tecnología nos crea ese problema? ¿Estáis detectando eso vosotros? Hay que saber adaptarse. No vamos a dejar a nadie atrás. Desde luego, tenemos que ser capaces de adaptarnos a la forma de interactuar con cada uno de los grupos de interés, con los clientes, con los empleados, y hay muchas formas de hacerlo. Yo me gustaría poner dos ejemplos con los empleados. En DKV el promedio de edad es bastante grandecito, ¿vale? Entonces, la verdad es que hemos puesto en marcha diferentes iniciativas y el tema de la posible brecha digital, y especialmente, ¿no?, con COVID, que había que arrancar muchos proyectos allí, hicimos dos cosas. Por un lado, lanzamos un programa de mentoring para que todas aquellas personas más allá de 55 años que consideraran que querían un apoyo en sus habilidades digitales, podían entrar en un programa de mentoring que daban los más jóvenes de la casa. Y este programa, que también es de reverse mentoring, porque es intergeneracional, funcionó muy bien, con una aceptación brutal y permitió pues adaptarse, ¿no?, a los tiempos y tenemos que estar en constante evolución y aprendiendo. Y otra forma de desarrollar las habilidades en la compañía, que además es muy bonita porque tuvo impacto social, es el programa Conectándote Seguro, en el que trabajamos con una entidad social, con ASAPME, y lo que hicimos fue identificar a determinados voluntarios en DKV que se iban a formar para hacer unos webinars en ciberseguridad y en protección de temas digitales. Se formaban y luego ellos, vía SAPME, llegamos como hasta 30 entidades sociales a colectivos vulnerables o personas que tenían en fin, necesidades de desarrollo de estas habilidades, que ellos formaran. Con lo cual, todo es adaptarse y hacer un acompañamiento y para cada uno de los grupos de interés se pueden buscar opciones siempre. Gracias, Silvia. Voy a hacer la pregunta, Luisa. Les amenacé a todas ellas con hacer una última pregunta en esta mesa y Luisa me miraba diciendo no, digo, pero la voy a hacer. Que es, oye, ¿es un riesgo para las chicas la tecnología? Voy a argumentar, voy a dar dos razones. Todas dijeron rápidamente no, pero voy a dar dos razones para aquello de picar un poco la situación. Dos argumentos. Fíjate, durante la pandemia tuvimos la oportunidad de escribir el libro blanco del teletrabajo con la Asociación de Directivos de Capital Humano, y una de las preguntas que hacíamos al hilo del trabajo híbrido era si preguntábamos en un momento de la entrevista, oye, ¿va a haber más mujeres que hombres que hagan trabajo híbrido? Y la respuesta era, pues no lo sabemos, pero quizá probablemente sí más mujeres que hombres. Oye, la desconexión y el sentido de falta de influencia es real y como has apuntado tú, es uno de los
de los retos, ¿no? Y de los riesgos que hay con el tema del trabajo híbrido, ¿no? Y esto puede limitar la posibilidad de prosperar, de promocionar en una empresa, y la respuesta era sí. Si uníamos los puntos, teníamos ahí un riesgo, un argumento para decir esto. Y el segundo ha salido también en la primera mesa, ¿no? De los perfiles que se buscan ahora mismo, ¿no? Ahora mismo estamos, después de hacer ese libro blanco del teletrabajo, con algunos de los aquí presentes, por cierto, les entrevistamos, ahora amenazamos con otro libro que es la empleabilidad juvenil. Y en la empleabilidad juvenil, una de las cosas que estamos viendo es el tema de las personas que eligen, o digamos que una de las causas de la dificultad de empleabilidad juvenil es que hay una proporción pequeña, la gente se forma mucho, nuestros jóvenes se forman, pero en una proporción pequeña en profesiones STEAM, ¿no? En grados STEAM. Ha salido antes que se buscan matemáticos que antes no... Pero sigue habiendo una proporción mucho menor de chicas que eligen este tipo de carreras. Juntamos estas dos cosas y eso puede desencadenar, no a corto plazo, pero a medio o largo plazo, un problema. Convencedme de que no. Muy rápidamente. Difícil contestar a esto rápidamente porque ahí hay mucha plancha, pero varias cosas. Las mujeres somos grandísimas consumidoras de tecnología y grandísimas compradoras de tecnología, que es una de las cosas que muchas veces olvidamos. Normalmente en las casas creo que no hay audiencia menor, pero creo que los pajes de Papá Noel y los pajes de los Reyes Magos son fundamentalmente femeninos y el consumo de tecnología por parte de mujeres es muy importante. ¿Dónde necesitamos más mujeres? Necesitamos más mujeres desarrollando tecnología. ¿Por qué? Porque eso hará que la tecnología también tenga esa perspectiva de género que en ocasiones es importante. Ejemplo claro, videojuegos. Los grandes consumidores de videojuegos son los chicos. ¿Por qué? Porque los que diseñan videojuegos son chicos y diseñan lo que a ellos les gusta. Ahí necesitamos más mujeres acercándose a la tecnología desde un punto de vista de diseño. El que las niñas no elijan carreras tecnológicas, yo creo que la culpa no la tiene la tecnología. Creo que requiere un análisis mucho más profundo de por qué, cuando Microsoft ha hecho estudios, ha visto que hasta aproximadamente entre los 7 y los 9 años de edad, el interés de las niñas por las carreras tecnológicas es igual al de los niños. Y es a partir de ahí donde empieza a decrecer. Pues hay responsabilidad colectiva. ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Qué está pasando a nivel familiar? ¿Qué está pasando desde el punto de vista educativo en la forma en la que les contamos a las niñas qué se hace con la tecnología? ¿Qué role models les estamos enseñando? Hablábamos de matemáticos. Si tú le dices a una niña, ¿te gustaría ser matemática? Te dice, ¿y una matemática qué hace? ¿A qué se dedica? Es que no tiene ninguna referencia. También les pasa a los niños, ¿eh? Por ahí hay tela que cortar, pero no creo que el causante de eso sea la tecnología. Y que la tecnología genere desigualdades, de nuevo, tiene que ver con cómo la aplicamos. La tecnología per se puede ser un grandísimo habilitador. Hay que estar pendiente, siempre, siempre, como con todas las herramientas, hay que aplicarlas bien. Un temazo con muchos temas de debate, pero no será otro día. Muchas gracias a todos. Y ahora paramos todos, los que estamos aquí y los que estáis en casa también. Todo el mundo tiene que ir a tomarse un café que serviremos en esto. Gracias.